Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico, información monetaria en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos las noticias más importantes para los próximos 30 minutos. Cumbre del Mercosur sesiona en Montevideo con el principal objetivo de perfeccionar el comercio intrazona y hacer frente a las amenazas de Jair Bolsonaro de abandonar el bloque. En nuestra arista económica de hoy hablamos de la llamada economía verde, ese fenómeno mundial que muchos tildan de oportunidad de desarrollo. Pero ¿desarrollo para quién? Y en medio de olas de xenofobia y racismo, el mundo conmemora este 18 de diciembre el Día Internacional del Migrante. En Economía 360 hablamos del negocio de las migraciones, un fenómeno del que se benefician múltiples países. Con América Latina en perspectiva, damos inicio a esta edición del Impacto Económico. El bloque del Mercado Común del Sur aboga por una reforma del organismo a propósito de la cumbre del Mercosur que se desarrolla en la capital uruguaya, Montevideo. La actual cumbre tiene entre sus principales ejes de discusión cambios en sus estatutos, luego que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, amenazara con salirse del Mercosur si no se producían mejoras económicas para su país. Una postura similar a la sostenida por el presidente Donald Trump con el antiguo Telecán. El mandatario anfitrión de la cumbre, Tabaré Vázquez, señaló que el bloque debe perseguir el perfeccionamiento del comercio intrazona y dio la bienvenida a sus homólogos socios de Brasil, Paraguay y Argentina, así como a Bolivia también, que se encuentra bajo la figura de un Estado asociado. Ayer lunes, los cancilleres miembros del bloque coincidieron en que la postura brasileña abre una oportunidad para discutir un mejoramiento y un perfeccionamiento del Mercosur que funciona como una unión aduanera. Pero realmente el equipo económico de Bolsonaro se apuesta por convertir el Mercosur en una área de libre comercio. Y bien, en Chile continúa el paro de portuarios de Valparaíso para exigir mejoras laborales. Este martes protestaron por falta de un acuerdo con la patronal y en contra de la violencia de represión, o la violenta represión, debo decir, de los carabineros. La jornada de protesta que tuvo lugar en la zona de los muelles se tornó violenta luego que fuerzas de carabineros irrumpieran en la sede del sindicato de estibadores, dejando al menos 20 detenidos, 2 heridos y la destrucción de gran parte del mobiliario, documentos y en el edificio. El conflicto, que ya se prolonga por 31 días, se encuentra en punto muerto al levantarse la mesa de negociaciones entre los sindicalistas y la empresa, cuyas propuestas no satisfacieron a los trabajadores, que reclaman también compensaciones salariales por la caída de la actividad portuaria este año 2018. Y la Organización Internacional de Trabajo proyectó una reducción en el índice de desempleo al cierre de este 2018 para América Latina y el Caribe. Según el organismo, la tasa de paro se reducirá este año por primera vez desde el año 2014 y quedará en 7,8% en contraste con los 8,1% del año pasado. La OIT afirma que la reducción de la tasa de desempleo está vinculada con una recuperación moderada de la economía en la región y también estima que para el próximo año 2019 la tasa de desocupación para América Latina esté en alrededor de un 7,5% si el Producto Interior Bruto de la región crece 2,2%. Pese a lo positivo de la noticia, la OIT expone como retos pendientes para la región generar nuevos puestos de trabajo y que estos sean de calidad, pues así será posible integrar a los cerca de 25 millones de desocupados en el continente latinoamericano. Y pasando ahora al Caribe antillano, la alcaldía de San Juan, la capital de Puerto Rico, trabaja junto a empresarios chinos para producir electricidad a partir de desperdicios sólidos. Una delegación del gigante asiático se reunió con la alcaldesa de la capital boricua, Carmen Yulín Cruz, y el encuentro surgió la idea de instalar en el vertedero de San Juan una planta generadora de energía eléctrica que utiliza la basura. El propósito es proporcionar electricidad al área metropolitana capitalina y las zonas que requieran un alto consumo de energía. Con la puesta en marcha del proyecto se estima que el kilovatio por hora estaría al menos 4 centavos de dólar por debajo del precio de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica.
Esta es la segunda ocasión en que empresarios asiáticos mantienen un contacto con la administración sanjuanera con el objetivo de establecer una planta de producción de electricidad que utilice los desperdicios sólidos. Y ganaderos panameños reiniciarán protestas contra el gobierno por medidas que abonan a la crisis del agro. Los ganaderos convocaron este martes al cierre de las vías para rechazar el incumplimiento del gobierno de las medidas para suavizar la crisis del agro. Entre sus molestias principales se encuentra la baja en los precios de leche y las importaciones sin control. El gremio afirma que la situación de la producción nacional se agrava por los tratados de libre comercio que han sido firmados con Estados Unidos. Agregan también que a pesar de las reuniones sostenidas con el presidente panameño, Juan Carlos Varela, y el ministro de Desarrollo Agropecuario, hasta la fecha no han visto una reacción positiva por parte del gobierno. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica y hablamos del fenómeno de la economía verde. Algunos dicen que es parte del desarrollo positivo, pero ¿desarrollo para quién y positivo para quiénes? A la respuesta respondemos. Ya estamos de vuelta y ahora sí respondemos. Hablamos de la economía verde. Muchos dicen que se trata de una oportunidad de desarrollo, pero ¿una oportunidad de desarrollo para quién? ¿Qué hay detrás de este concepto? Aquí lo analizamos. Veamos. La llamada economía verde fue presentada como una alternativa para solucionar los problemas socioambientales, como el combate a la pobreza, las desigualdades y la degradación ambiental, y en las convenciones de las instituciones fue designada como meta de los Objetivos del Milenio en el programa de la ONU, por el Banco Mundial, la Organización de los Estados Americanos, entre otros. Sin embargo, esa economía verde surgida desde entonces no se limita a incluir las variables ambientales en el debate político-económico. Viene como un paquete forjado por el sector financiero ajustado a sus intereses. Abre paso a un proceso de acumulación de capital basado no solo en la explotación de trabajadores, sino también en la apropiación privada de bienes y recursos. Ello ha implicado un complejo y amplio proceso de cambios, de reformas legales, de implementación de políticas públicas, de iniciativas de las corporaciones y asociaciones empresariales, de proyectos de organismos internacionales y, en definitiva, del uso de la violencia por parte del Estado y hasta de grupos paraestatales o ilegales. Detrás del concepto se esconde el mismo viejo y desgastado modelo colonialista y extractor, con un nuevo visual ecológico y supuestamente sustentable, pero imperialista y expansionista, neoliberal. Los bonos de carbono, por ejemplo, fueron una de las maneras que buscó el orden dominante para hacer frente a los problemas ambientales, pero detrás de ello, lo que contenían era una oportunidad de negocios fantástica. Privatización, mercantilización y financiarización de los bienes comunes en el centro de la apetencia de las transnacionales y sus negocios son ahora dominados bajo el color verde. Se trata de mercantilizar la naturaleza y que los bienes comunes, la tierra y el subsuelo, sean apropiados privadamente. Tal es el caso de Benetton en la Patagonia y otros capitales externos, dueños de territorio para la explotación productiva con tecnologías depredadoras. Es el caso del fracking, la fractura hidráulica, para la extracción de hidrocarburos no convencionales, o de Monsanto y las semillas transgénicas. Diversas organizaciones sociales aseguran que esta mal llamada economía verde viene a liberalizar la naturaleza y su acceso por parte de los mercados, dividiéndola en componentes, como el carbono, la biodiversidad o los servicios ambientales, para generar al mismo tiempo especulación financiera, control corporativo, pérdida de soberanía alimentaria y el vaciamiento de los territorios. Eso que con anterioridad el geógrafo y teórico social británico David Havid llamó capitalismo por desposesión, con lo que se pretende colocar el futuro
futuro del planeta en manos de los bancos y demás operadores financieros, en manos precisamente de los principales responsables de la profunda crisis financiera que ha creado millones de nuevos desempleados, ha expulsado a millones de familias de sus casas, le ha robado sus ahorros y pensiones a trabajadores en todo el mundo y ha profundizado las desigualdades que caracterizan a la globalización neoliberal. Ahora bien, instituciones como las Naciones Unidas afirman que impulsar a la economía verde es una solución contra la crisis global. Quienes la defienden aseguran que es la mejor opción no solo para construir un futuro más seguro y más resiliente al cambio climático, sino también para mejorar la economía mundial. Veamos. La Comisión Global sobre la Economía y el Clima dijo que existe un impulso sin precedentes para el crecimiento más ecológico que incrementaría los empleos y mejoraría la economía de los países. Afirma que las acciones climáticas generarían 26 billones de dólares en beneficios acumulativos netos desde ahora hasta 2030. De acuerdo al estudio, inversiones más inteligentes en energía limpia, ciudades, alimentos y uso de la tierra, agua e industrias podría generar 65 millones de nuevos empleos a 2030, equivalente a la fuerza laboral de Egipto y Reino Unido combinadas. Prevé también que los empleos estadounidenses perdidos en combustibles fósiles puedan ser más que compensados por un incremento del empleo en el sector de renovables y construcción. El informe de la Comisión añade que un cambio desde combustibles fósiles a energías más limpias, como la eólica y la solar, podría evitar 700.000 muertes prematuras por la polución del aire en 2030. Ahora bien, se habla también de más empleo, pero quienes realmente salen beneficiados con la iniciativa son las grandes empresas transnacionales que han causado precisamente la crisis económica, la crisis alimentaria, ambiental y climática. Son las mismas compañías también que controlan las tecnologías, las patentes, los productos y los mercados de esa economía verde. Las mismas que a su vez se encargan de destartalar las leyes ambientales, aminorar la fiscalización, flexibilizar las reglas y enyesar los movimientos sociales y ambientales que están llevando a un asalto corporativo sin precedente de la naturaleza, de los sistemas de alimentación y de los territorios de las culturas campesinas e indígenas. Hoy día vivimos uno de los momentos más salvajes del capitalismo, uno donde 10 corporaciones multinacionales ganan más que casi todos los países del mundo juntos, que proponen falsas soluciones al cambio climático o más bien un lavado de cara verde a una economía de mercado que paga aquí por el permiso de contaminar allá. Ejemplos sobran. Ecosia, un sistema perverso que dice ser ecológico, que vende innovación y desarrollo por un lado mientras oculta las salpicaduras de sus desperdicios por otro. Funciona sobre el motor de búsqueda Bing, que a su vez pertenece a Microsoft, una corporación de software privativo que hizo su dinero privatizando software libre y que diversifica sus inversiones en monocultivos, transgénicos y más captura corporativa. Por otra parte, ya en 2010 podríamos leer que la fundación de Bill Gates promueve monocultivos de soya en África. Unos años después, ya pudimos presenciar cómo Bill Gates y Monsanto han destruido la agricultura en ese continente. Ahora, el filántropo, propietario de acciones en Monsanto, está además muy preocupado por la salud de la población africana y aportará millones de dólares para hacer investigaciones en ese continente. Casual es que esto suceda ahora que Monsanto y Bayer se fusionan, tan casual como lo fue cuando en 2015 observamos que el incremento de fondos dedicados a apoyar programas en África, supuestamente para luchar contra la malnutrición, ha sido paralelo a la inversión en empresas del sector agrario como Cargill, la mayor comercializadora mundial de granos, o Monsanto, líder en el negocio de semillas y pesticidas, responsables por su comportamiento acaparador de muchas pobrezas en el ámbito rural. Momento de hacer una segunda pausa y ahora sí, a la vuelta de la pausa, hablamos de Economía 360. ¿De qué hablamos? Del Día Internacional del Migrante y cómo muchísimos países hacen economía precisamente y se benefician de los movimientos migratorios. Ya venimos. Estamos de vuelta en Economía 360, ahora nos vamos a Europa. Este 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante en medio de olas de xenofobia y autoritarismo populista de algunos gobiernos, especialmente en Europa.
contra aquellos que por circunstancias económicas, religiosas o conflictos son desplazados por la fuerza hacia otros países. El lema de la Organización de las Naciones Unidas es migración con dignidad. Sin embargo, hay países que de la migración hacen un negocio. Aquí los detalles. Este 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, el cual fue proclamado el 4 de diciembre del 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por el elevado y cada vez mayor número de migrantes que había en el mundo en ese entonces, y alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes. De acuerdo con la ONU, en el año 2000, el número de migrantes era de 173 millones, cifra que en los últimos años ha crecido, pues en el 2017 los emigrantes a nivel global llegaron a 258 millones, así que mientras unos eligen cambiar de lugar de residencia por diversos factores, como el económico, otro sector lo hace por la fuerza, y en este último se incluyen 23 millones de refugiados, de los cuales 3 millones solicitan asilo y 40 millones más son desplazados internos. Ante la actual situación que viven los migrantes, hace unos días, más de 160 países respaldaron el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en lo que se considera un triunfo del multilateralismo, según indicaron los expertos de las Naciones Unidas en esta materia, al cerrar la conferencia celebrada en la ciudad marrueca de Marrakech, en donde este acuerdo ha sido adaptado. Asimismo, el pasado 17 de diciembre, la Asamblea General de la ONU firmó un acuerdo para apoyar mejor a aquellos que huyen de su país. El acuerdo busca dar más recursos de infraestructura a países pobres, que son los primeros receptores de los refugiados, personas que según la Convención de 1951 huyen de su país de origen por razones de persecución, violencia generalizada o guerra. 181 países firmaron el acuerdo, pero 2 estuvieron en contra: la Hungría de Viktor Orbán y el Estados Unidos de Donald Trump, países con gobiernos populistas autoritarios que vienen aprobando fuertes políticas antimigratorias, tachadas incluso de xenófobas. En el caso de Estados Unidos, en la última década, ha pagado más de $1.000 millones para la renta de aviones privados que trasladan indocumentados a su país de origen, según una investigación de la agencia Associated Press. Activistas que defienden los derechos de los migrantes dicen que los vuelos alquilados en Estados Unidos son un ejemplo de cómo las políticas duras hacia la inmigración ilegal, desde la detención hasta el monitoreo de la deportación, enriquecen a las compañías privadas. Y cambiando ahora de contexto, funcionarios y compañías europeas se reunieron en Viena para la cumbre de la Unión Europea-África, centrada en estrechar lazos económicos con África y aumentar también la inversión en ese continente. La cumbre lleva por título Llevando la cooperación a la era digital y es una iniciativa organizada en conjunto por el canciller austriaco Sebastian Kurz y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, donde asistieron más de 1.000 empresarios con la finalidad de estrechar lazos y abordar la conectividad en el continente africano, la inversión en nuevas empresas, el comercio electrónico, la energía sostenible y las políticas de migración. El canciller austriaco afirmó que también tiene interés en África porque no permitirá que solo China invierta en el continente. Así lo dijo. Necesitamos más inversiones europeas. Los representantes del gobierno africano se quejan a menudo de que somos grandes partidarios de la ayuda extranjera, pero que cuando se trata de inversiones, China se está volviendo cada vez más fuerte. No podemos simplemente ceder el continente africano a los chinos. Y el gobierno de Arabia Saudí planea aumentar en el 2019 el gasto estatal en un 7% para alcanzar los $295.000 millones. Así dijo también que los ingresos tendrán un aumento en más de 9% para alcanzar los $260.000 millones. El gasto para este presupuesto es de 1.106 billones de reales, que es un 7% más alto de lo esperado para el final del año fiscal 2018, y los ingresos son de 975.000 millones de reales, un aumento del 9% a partir de lo esperado para finales de 2018. Este presupuesto es una continuación de la política del gobierno de enfocarse en los servicios ciudadanos fundamentales y el desarrollo de los servicios gubernamentales. Con la ayuda y el apoyo de ALAP, anunciamos el presupuesto para el año fiscal del año Hijri 1440-1441-2019, como el presupuesto más grande en la historia del Reino de Arabia Saudita, con el objetivo de apoyar el crecimiento económico en el reino y aumentar la eficiencia del gasto y lograr sostenibilidad y la estabilidad financiera según los objetivos de la Visión 2030. Y mire, crece el rechazo hacia el dólar como moneda de uso comercial
El portal web Sputnik titula de la siguiente manera: la mayoría de las empresas alemanas apoyan la desdolarización de Rusia. Así lo dio a conocer un estudio del Comité Oriental, Asociación para Europa Oriental de la Economía Alemana y la Cámara Ruso-Alemana de Comercio Exterior. El estudio señala que para evitar las sanciones de Washington, en el ámbito financiero se discute crear un sistema de pago alternativo independiente del dólar. En esa línea, otra encuesta revela que 2/3 de las empresas alemanas aprueban esa idea, es decir, que el 46% considera real ese sistema alternativo y el 10% ya usa sistemas similares. Llegó el momento de ver los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este martes. Iniciamos con el precio de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó hoy $49,08, perdiendo 0,91%. Verificamos entonces el barril del Brent de referencia en Europa, que se ubicó en $58,60, también perdiendo, en este caso, 0,31%. Y finalizamos, como de costumbre, con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 374,03 yuanes. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.